Don Alberto Liner Díaz es un arquitecto legendario del país. Legendario. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el templo de Fátima, pero eso viene después. Nació en Managua, de padre alemán, padre que fue perseguido. Soy costarricense. Sí, sí señor. Soy costarricense por mi voluntad, sí, no por un accidente ginecólogo geográfico. Bueno, muy bien, está bien. Y estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Qué significó Monterrey en su vida? ¿Quiénes fueron sus grandes maestros ahí? ¿A quiénes recuerda? Yo de Monterrey tengo una de las mejores partes de la historia de mi vida. No muy impactante, pero esos 6 años que yo tuve en Monterrey los recuerdo punto por punto. Me encontré en Monterrey, casi digo que es lo que andaba yo buscando, el tipo de gente, la amabilidad de la gente, la sencillez de los regiomontanos, aunque en Monterrey o en México más bien los chicanos, que son la gente del centro de la República, hablan de Monterrey, que son petulantes, no es cierto. Son gente... pero sí son diferentes, ¿verdad? ¿Ah? Sí son diferentes. Totalmente diferentes. ¿Y por qué eso? Porque en Monterrey se construyó por sí misma. Monterrey está situada en un punto difícil, totalmente árido, es un desierto. Sí. Ahí a algunos señores se les ocurrió que allí tenía que estar Monterrey y fundar esa ciudad y hacerla y construirla, pero no había agua, no hay agua en Monterrey, no hay minas, no hay nada. Pusieron una fundidora y la materia prima la llevan desde Durango, el agua la llevan de Tampico, son cientos de kilómetros. Eso era un testimonio muy grande. A mí me impactó mucho cuando vi el tecnológico y lo que estaba. Hoy es 100 veces más grande de lo que yo conocí del tecnológico cuando yo llegué, pero era lo suficientemente grande para impactar a uno viendo la ciudad y viendo lo que era un pueblote. Hoy Monterrey es una ciudad muy, muy, muy grande y muy, muy, muy bonita. Algo de la arquitectura de Monterrey o de la Ciudad de México lo marcó, lo tatuó. No. Desde el punto de vista arquitectónico, no, de Monterrey no había arquitectura. Yo fui testigo de la construcción del primer edificio grande, digamos, de Monterrey, que fue la sede de la fundidora de Monterrey, en la Plaza Zaragoza, que ahora ya no es una plaza como era, ahí donde está la catedral y el casino. El casino, todavía había el casino, era el club social de Monterrey. Los regiomontanos son muy, muy así, no es clasista, pero son muy dados a guardar respeto. Son muy conservadores. Conservadores hasta las cachas, diría un niño. Y usted también es conservador, ¿verdad? De ir a misa todos los días. No, pero eso no es conservador, eso es ser católico. Sí, religioso. ¿Qué quiere decir usted con religioso? No, está bien, yo también soy religioso. Religioso. A mí me impresionó mucho el hecho de que el arquitecto del templo de Fátima fuera a misa ahí todos los días. Eso me impresionó de usted. Usted se encontró en Monterrey un ambiente propicio para su crecimiento. Eso es lo que quiero decir. Bueno, me encontré con compañeros míos. Nosotros fuimos 12 los que empezamos juntos la carrera. Entre esos 12 yo era el extranjero. Habían 2 o 3 que eran de otras provincias que llegaban a estudiar, alguno de Chihuahua, otro de Sonora, otro de Baja California, y yo vivía en la universidad. Allí vivían las gentes que eran de afuera, no todos, y la gente de Monterrey,
Y ahí me encontré, yo diría, con unos hermanos. Bien, me tendieron la mano, yo era el extranjero, me invitaban a los domingos. Y mis maestros, súper, todos súper. ¿Quiénes? ¿A quiénes recuerda, maestros? Mi maestro por excelencia, el profesor Adolfo Launer, que era un alemán. Allí entré en contacto con él. Mi papá al final le pidió que fuera mi tutor allí. ¿Y su papá lo conocía o no? No, nunca. Yo le conté, entonces lo contactó y entonces le pidió que... Usted estuvo en el colegio alemán en Managua, me imagino que habla alemán muy bien. No, muy bien, no, ya no. Pero sí habla alemán. Sí, podía hablar con el profesor Lagner en alemán. Launer. Ya, hablábamos, sí, y él tenía una hija que era compañera mía, que desgraciadamente murió antes de que nos graduáramos. Pero tenía maestros, un maestro de historia del arte, Manuel Rodríguez Vizcarra, increíble hombre, increíble, un mexicano del distrito, es decir, chicano, bigotón, así, uno lo veía, no se imaginaba y tuve, en realidad, mis maestros los recuerdo con un gran cariño y los nombro a cada rato. Yo pienso en ellos mucho. ¿Quiénes más? El arquitecto Ricardo Guajardo, mis guías como arquitecto, y después porque yo no le conté la otra parte, cuando yo terminé la carrera me fui al Distrito Federal a hacer una maestría en arquitectura hospitalaria. Y entré a trabajar al Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí estaban todos los hombres que sabían la arquitectura hospitalaria. Sí. Dicen que lo más difícil de diseñar es un hospital y un aeropuerto. No, yo no creo eso. ¿No creen eso? No. Para mí lo más difícil de diseñar es una casa. ¿Una casa? Sí. ¿Y por qué una casa? ¿Por qué una casa? Porque yo no puedo hacer la casa suya y la casa de Gustavo Pérez iguales. Pero un hospital sí lo puedo hacer igual, porque tiene condiciones muy matemáticas para decir, ¿verdad? Para hacer. Eso no quiere decir que la complejidad del proyecto de un hospital sea inferior al de una casa, pero tiene una serie de pautas que seguir. Pero yo, para hacerle una casa a usted, tenemos una entrevista, 4 o 100 entrevistas más para hacerle su casa, o a Gustavito, ¿verdad? Que es una personalidad muy específica, ¿verdad? Entonces, yo hice mi casa y me pasé casi 4 años diseñando mi casa porque mi mujer se las traía, ¿verdad? ¿Y a usted, como a todos, le pasa que la mujer es la que manda en la casa? Por supuesto, pero a mí nunca me ha importado eso. ¿Qué me importa? ¿Por qué escogió una maestría en arquitectura hospitalaria? Me gustaba mucho. Yo creo que en algún momento debe haber querido ser médico. Me gustaba la medicina. Y cuando estudiaba en el Monterrey, lo que no me acuerdo muy bien cómo fue, por qué yo iba al hospital universitario de la Universidad de Nuevo León a ver operaciones. Y entraba ahí, me colaba y me metía en unas como auditorios que le llamaban ¿cómo? Esos auditorios daban sobre salas de operaciones donde llegaban los estudiantes de medicina a ver operaciones. Y entonces yo me colé una vez y después me seguí colando todos los sábados. Y me iba a ver operaciones ahí. Me gustaba ver. ¿Y nunca pensó en cambiarse a medicina? Nunca. Y un día oí hablar a 2 personas allí, y porque hablaban raro, para el ambiente general, volteé a ver y le pregunté: ¿y ustedes qué? ¿Qué hacen aquí? ¿De dónde son? Somos costarricenses. Esos señores eran lo que fue el doctor Otto Valverde, que fue muchos años director del San Juan de Dios, sí, y el doctor Max Terán Torres.
Torres, que fueron otro jefe de ginecología. ¿Dónde fue exactamente que se los encontró? En un, es que se me olvidó el nombre de esa. Quirófano. Sí, en un quirófano, viendo operaciones en un quirófano, pero es que es unos lugares donde le ponían a los médicos, no había televisión, no había nada de eso, entonces. ¿Ah? Paraninfo. No, ahorita me voy a acordar. Y entonces ellos llegaban a ver operaciones, me imagino que los obligaban. Entonces, yo era un colado. ¿Pero eso fue en Monterrey o en México? No, en Monterrey. Entonces, pero como entonces ahí yo me fui ligando con la medicina hospitalaria. De hecho, mi tesis fue un hospitalito, mugroso y horrible, que no se lo enseñó a nadie. ¿Y el doctor Max Terán qué le dijo ahí? Ay, no, entonces me dijeron que ellos eran costarricenses. Siempre me preguntaban que si yo estudiaba medicina. No, yo estudio arquitectura en el tecnológico. ¿Qué haces aquí? Y ahí, me gusta la medicina, pero ¿por qué venís desde el tecnológico? Estaba al otro extremo de la ciudad. Yo tenía que viajar un buen rato en bus y todo para llegar allí. Pero mi chochera, man. ¿Y qué vamos a hacer? Pero ya eso se me metió en la cabeza y a lo largo de toda mi carrera yo tenía la meta de que yo iba a ser un arquitecto hospitalario. Tan es así que cuando yo terminé me fui a México a buscarla y me angecié las conexiones, ¿verdad?, con gente para que me ayudaran en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo tardó esa maestría? ¿Cuánto pasó usted en esa maestría? 4 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahí estaba sacando la maestría y trabajando. Y trabajando en el Instituto Mexicano, y ahí conocí todos los papás de la arquitectura hospitalaria. ¿Quiénes? Carlos B. Cetina, Alberto Castro, todos carambas especialistas en especialidades de la medicina hospitalaria. Carlos Castro le hablaba a uno de cocinas de hospitales y había que oír eso, ¿verdad? El otro de otro. Porque yo era de alguna manera asistente, principalmente de Carlos B. Cetina, que era como el jefe de los arquitectos hospitalarios ahí, y ahí yo no sé por qué, pero ya le caí bien. Y cuando se iba a hacer el Hospital México, llegaron a pedir de don Rodrigo Fournier y el doctor Fernando Escalante Pradilla, que fueron los creadores de toda esta nueva generación de hospitales que hubo ahí, él me pidió que Carlos B. Cetina que lo acompañara a hacer esto, porque él sabía que yo era del área. ¿Y así llegó usted a Costa Rica, la primera vez? Yo hice ¿Cuándo aterrizó por primera vez en Costa Rica? ¿Recuerda la fecha? El 12 de mayo de 1962. Tengo 53 años de vivir en Costa Rica y tengo 49 años de ser costarricense. Yo vine con un contrato porque yo diseñé el hospital con Carlos B. Cetina. El Hospital México. Después Hospital México. Sí. Y porque el proyecto lo regaló el Instituto Mexicano, es decir, estos señores, Rodrigo Fournier y el doctor Escalante, llegaron a pedir ayuda técnica para hacer el hospital, para diseñar el hospital. Y ahí Carlos B. Cetina, ¿verdad?, me invitó a mí a acompañarlo, ¿verdad? De hecho, Vamos a ir a un corte y en la siguiente entrevista yo quiero que me cuente de su encuentro con Costa Rica. Estamos con don Alberto Liner Díaz. Es por él que yo busqué que hiciéramos un libro de personajes de la arquitectura costarricense.